Transnacional en Info 24. La columna de política internacional con Natalia Carrau. Y estamos efectivamente aquí en estudios una vez más con el gusto de reencontrarnos con Natalia Carrau. Hoy nos propone aranceles en un mundo en crisis. Bueno, un mundo, decíamos fuera de micrófono, vertiginoso. Natalia, muy buenos días. Gracias por venir una vez más. Por favor, un gusto estar acá. El apellido de El Mundo en Crisis creo que lo podemos mantener, ¿no? Por mucho tiempo, porque cualquier cosa la podemos ver en ese marco y la necesitamos, de hecho, ver en ese marco, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando en el mundo? Podemos ir poniéndole el número de los capítulos, sí, ¿no? Sí. Un Mundo en Crisis, capítulo... 2. Estaría bien. Bueno, uno se ríe, pero en realidad es trágico. Es preocupante, por lo menos. Sí, yo creo que también hay que aceptar que es un poco el signo de esta época que nos tocó vivir y que yo estoy cada vez más convencida de que es una transición, ¿no? O sea, hay algo que se está rompiendo y se está transicionando hacia un nuevo orden. Lo que pasa que todavía no estamos ahí y las transiciones, como siempre ocurrió en el mundo, son violentas, ¿no? Y todavía tú sos mucho más joven que yo. Yo eso lo vengo percibiendo hace mucho tiempo y ¿que estamos en una transición o que...? Sí, claro, como que pero se está rompiendo algo. Es que no lo vamos a ver nosotros. No lo vamos a ver. Bueno, yo seguramente que no. No, pero yo tampoco lo voy a ver. Son procesos muy largos, complejos y tienen muchas capas y necesitamos verlos desde diferentes ángulos y hay cosas que capaz que se terminan de cerrar y emergen nuevas instituciones, por ejemplo, pero todavía hay otras que no. Entonces el mundo se está moviendo de algo unipolar o bipolar a un orden más multipolar. Eso está chocando, eso es lo que estamos viendo hoy chocando. También la decadencia de ciertos imperios. Trump es un síntoma en ese sentido. Y la transición va a llevar mucho tiempo. Y yo creo que todavía no tocamos fondo. Viste que cuando en cualquier tipo de transición hay un momento en que se toca fondo. Y estamos hablando del sistema capitalista y del capital. Entonces va a ser violento. Va a ser mucho más violento de lo que estamos viendo ahora. Yo a veces lo visualizo, capaz que me decís que es un disparate lo que voy a decir y es válido. A veces hago como una comparación entre lo que sucede con los grandes, los países que nos gobiernan realmente y los pequeños países, con lo que sucede a nivel de la economía, ¿no? Las grandes superficies, por ejemplo, o las grandes corporaciones apropiándose y acorralando cada vez más al pequeño comercio. O sea, hay correlación porque estamos en un mundo que está absolutamente interconectado y lo global cada vez más se mete en lo nacional y en lo regional, entonces hay una correlación, capaz que no es directa, capaz que es secundaria, digamos, o terciaria, pero sí, por supuesto que lo existe, entonces no es tan loco eso, ¿no? Y los aranceles es parte de toda esta locura. Sí, y acaba de pasar una semana, ¿no? Y todos los días se ha movido Parece esto. Parece mucho más y es parte del signo también de esta época, de que todo es vertiginoso, como tú decías, y rápido. El 2 de abril Trump anuncia estas medidas arancelarias de las que todo el mundo está hablando, de las que están en las tapas de los diarios, para más de 180 territorios. Le llamó el Día de la Liberación, planteó que son aranceles y son medidas recíprocas, ¿no? Para recuperar la industria estadounidense. El representante de comercio de Estados Unidos habló de la regla de oro para la era de oro. Esto es una reacción del gobierno de Trump frente al déficit comercial que tiene y a no entender que empieza a compartir el mundo con otros poderes globales como es China, ¿no? Entonces, todo esto va a estar teñido de un sentimiento anti-China muy fuerte y muy poderoso, y eso lo tenemos que empezar también a colocar ahí en la agenda, ¿no? Y pensar cómo nos paramos, ¿no? Porque no se trata de sustituir un imperio por otro, pero hay diferencias, ¿no? Entonces, por eso es que Trump es un síntoma de la decadencia de Estados Unidos y de la decadencia de ese mundo que emergió después de la Segunda Guerra Mundial, la imagen y semejanza de Estados Unidos, y no el problema en sí, ¿sí? Es un síntoma.
antes de estas medidas ya había negociado con esto de patear el tablero y de imponerse con Canadá y con México, que son sus socios primarios en el NAFTA, en lo que fue el NAFTA, el TEMEC. Estos aranceles los detuvo para estos dos países a partir de acuerdos en materia migratoria y en el combate al fentanilo, pero por eso es que estos países no los vemos en esa lista de los 180 territorios que presentó, pero siempre es posible que ese acuerdo caiga o la interpretación de que ese acuerdo caiga y aparezcan aranceles mayores que violan incluso las cláusulas de lo que es el Tratado de Libre Comercio entre estos países. ¿Cómo se componen? Es parte de la discusión, ¿no? Muchos analistas están viendo, cómo llegó a este número el gobierno de Estados Unidos, qué hay detrás de esto. Son aranceles que se explican por los aranceles que los otros países le ponen, pero también está incluyendo ahí, y es un número bastante difícil de interpretar, incluso algunos dicen que directamente es un absurdo, que no hay algo que explique la composición de ese arancel, pero también está reflejando otro tipo de barreras no arancelarias, ¿no? Ajá. Por ejemplo, aquellas que están vinculadas al combate al cambio climático, típicamente las políticas de la Unión Europea respecto a la deforestación, al combate al trabajo infantil o el trabajo esclavo, que hay comercio que está asociado a eso, entonces hay una especie de trazabilidad de lo que entra, y si el comercio está implicado en alguna de estas prácticas, o entra con un arancel o simplemente no entra. La Unión Europea hasta hace poco se estaba moviendo en ese sentido, ahora ya no le importa nada de eso y avanzar en la carrera armamentista, pero algo de eso hay atrás también, bajo la interpretación del gobierno de Estados Unidos, que es absolutamente antojadiza, ¿no? Claro. No hay una base argumental sólida. No, porque además con la misma facilidad lo sube. Exacto, sí, y el número es como que uno queda dando vueltas alrededor del número. Yo creo que eso no hay que detenerse mucho, porque no tiene demasiado sentido. Sí hay que tratar de rescatar lo que está abajo del todo, porque en las planas, en las tapas de los diarios en Estados Unidos o en la Unión Europea, aparece la reacción y el escándalo respecto a esto que está haciendo, pero los países centrales históricamente manipularon los aranceles a favor de su propio beneficio. Entonces, sí, esto no es nuevo. La pregunta para los países en desarrollo, los países periféricos, es, esto simplemente sacarle la máscara. Lo que Estados Unidos está haciendo es lo que hizo históricamente, solo que lo hace de una manera desembosada. Exacto. Y además, esto de son violatorios de los convenios, sí, por supuesto. El Tratado de Libre Comercio que tiene con Canadá y México no permite que se haga esto. La Organización Mundial del Comercio, que es otra de las instituciones que tardíamente surge después de la Segunda Guerra Mundial, porque surge en los 90s, buscaba justamente que los países desgravaran, ¿no?, la entrada y la salida de los productos, que bajaran las medidas arancelarias y no arancelarias para el intercambio comercial, para hacerlo menos oneroso, ¿no?, que no sea tan costoso, ¿no?, porque los aranceles no dejan de ser impuestos, y eso también es importante tenerlo en cuenta. ¿Qué es un arancel? Es un impuesto que se le otorga, se le adjudica a un producto que entra a un país, y lo que hace es encarecer el producto de ese país en la circulación interna del mercado interno. Los países lo hacen para proteger su propia industria, para dinamizar o hacer emerger un sector productivo estratégico que tiene condiciones para hacerlo crecer. Entonces es una política doméstica natural, soberana, digamos, ¿no? Solo que surgían instituciones que estaban tendiendo a que eso bajara, porque se entendía que el libre comercio, entre comillas, iba a ser mejor para el crecimiento y para el desarrollo de los países, pero también eso implica bajar los costos de la circulación de los productos, ¿no? Y mencionamos la OMC, y poco se menciona, ¿no?, en esta discusión. Por eso traía el papel y la visión de los países periféricos. La Organización Mundial de Comercio se supone que está para regular el comercio internacional. Tiene acuerdos multilaterales y acuerdos que engloban a todos los socios, los miembros de la Organización Mundial del Comercio. Existe además en esta institución órganos de apelación. Los países han presentado demandas contra otros países o de investigación de otros países por el uso antojadizo de aranceles, por la imposición de barreras que no tienen un sustento. Entonces existe en verdad una policía mundial de esto.
Ahora, ¿qué está haciendo respecto a esto? Primero, antes ya no estaba haciendo mucho y ya el órgano de apelación estaba un poco desmantelado y era inoperante frente a las demandas que estaban sucediendo, pero ahora lo es aún más, ¿no? Y esto, de nuevo, es otra cosa que ya la corroboramos con la ONU, que ya la veníamos conversando también, el papel que tiene Estados Unidos y el dominio que tiene Estados Unidos sobre la ONU y los órganos que existen en la ONU y el efecto que eso tiene sobre el resto del mundo, ¿no? Especialmente los países periféricos y los países en desarrollo. En el 2024, yo estuve mirando ayer la página de la OMC para ver cuáles han sido las quejas presentadas. Casi todas las quejas refieren, no es un estudio exhaustivo lo que estoy diciendo, ¿no? Pero es una generalización, pero por lo menos para el 2024, casi todas las quejas tienen a los países centrales como quienes presentan la queja y son contra China. Casi todas las quejas, ¿no? Por alguna medida vinculada a propiedad intelectual, por aranceles en determinado sector, por la venta de automóviles chinos y lo que eso implica. Entonces, fíjense en que esto que decíamos de la política anti-China es creciente y abraza a todo el mundo desarrollado, todos los países centrales. Entonces, hay intereses atrás de esto y no dejan de ser intereses del norte global e intereses del sur global. Son categorías que para mí siguen explicando en gran medida las relaciones en el mundo, en este mundo en crisis, ¿no? Y por poner otro ejemplo que capaz que nos suena más cercano, los subsidios europeos a la producción agrícola. Todavía no se desmantelaron en su totalidad. La Unión Europea le sigue pagando y sigue subsidiando a su producción agrícola interna, aunque esté esto prohibido y no se esté permitiendo a partir de los acuerdos que existen y de los convenios internacionales. Entonces vaya si es hipócrita, ¿no?, esta reacción que existe ahora respecto a lo que fue aconteciendo en el pasado. Y después, un poco para cierre, ¿cuáles han sido las respuestas que han habido hasta ahora a estos aranceles, ¿no? Entonces podemos observar, por un lado, respuestas unilaterales, respuestas solamente de algunos países de manera solitaria, ¿no? Canadá presenta queja ante la OMC, China presentó una queja ante la OMC, Argentina e Israel plantearon negociaciones diplomáticas, ¿no? Brasil no descarta medidas ante la OMC, todas noticias que han circulado en este tiempo. Estados Unidos dijo que entre 50 y 70 países se han contactado con la Casa Blanca para iniciar negociaciones, que era lo que quería Trump, ¿no? Claro. Y en esta retórica, ¿no?, esta cuestión que ya no es solo performática, sino ya con medidas ciertas, patea el tablero, muestra el poder que tiene y los pone a todos los demás a negociar, ¿no? Mano a mano. Sí, mano a mano, pero con un desnivel increíble. Por supuesto, ¿no? Pero quiero decir, no como bloques, por ejemplo. No como bloques. Y esa es la otra parte, ¿no? ¿Qué posibilidad de respuestas colectivas están habiendo o respuestas regionales? Y creo que ese es el camino que hay que explorar, sobre todo para nuestra región, América Latina y el Caribe, ¿no? Alemania y España plantearon, para ver lo que está pasando en otras regiones, respuestas conjuntas. Por ahí circuló una noticia de que Japón, escuchen bien, Japón, China y Corea del Sur iban a acelerar el acuerdo de asociación económica que tenían, que habían iniciado y que no había avanzado, o al menos no se había consolidado, que lo iban a acelerar como respuesta frente a lo que está pasando con Trump. Japón en estas últimas horas salió a negociar ya directamente con Estados Unidos en una cosa absolutamente demencial, ¿no? La acusación que hacen de Japón, aliado histórico, ¿no? De Estados Unidos. Entonces, a ver si hay que pensar un poquito a ver en qué momento estamos, ¿no? Si es un momento de cortarse solo y responder de manera solitaria, unilateral, sobre todo para los países periféricos o nuestros países en América Latina y el Caribe, o si es el momento de buscar la complementariedad, de buscar la cooperación, incluso en el acceso a mercados, de buscar políticamente alianzas que respondan de manera regional. Y si esta es una oportunidad o no, y eso es una pregunta en general para este mundo en crisis, de discutir un nuevo orden internacional que considere todo lo que este actual orden en decadencia ha dejado por fuera, que son básicamente los intereses de los países del sur global, de los países periféricos. Sistemáticamente, si vemos cómo ha evolucionado y cómo se ha construido el orden económico internacional que hoy rige nuestro planeta, vemos una exclusión escandalosa
de lo que son los intereses y los pedidos y los planteos del mundo en desarrollo. Y eso lo podemos ver en el FMI, en el Banco Mundial, lo podemos ver en la Organización Mundial del Comercio, lo podemos ver en otras instituciones que se crearon, en la propia Naciones Unidas, donde el Consejo de Seguridad, algunos países tienen veto y algunos países entran, otros no. Entonces, se ha construido esa arquitectura financiera, económica, de espaldas al mundo en desarrollo. Y esto ha sido así, en parte por el momento que le tocó a esa arquitectura emerger, pero porque estaba bajo el control de los países centrales. Entonces, quizás todas estas cosas que estamos viendo, que se están quebrando, que se están rompiendo, son una oportunidad para discutir desde otro lado. Claro que hay que sumar fuerzas, ¿no? Y las respuestas bilaterales, unilaterales, como siempre decimos, sobre todo para un país como Uruguay, son absolutamente nefastas, no allanan el camino de la protección de los intereses propios, que terminan siendo también la protección de los intereses regionales, ¿no? Y poder ver eso, ¿no? Clave nacional, clave regional, alineado, es estratégico en este momento. Natalia, clarísimo. Muchas gracias. No, Daría gracias para conversar sí, media hora más. Por supuesto. Será en la próxima. Un pincelazo. Aparte, todo se está moviendo, ¿no? Tenemos elecciones el domingo en Ecuador. En Panamá están pasando también un montón de cosas. Está la CELAC ahora en estos días. Así que materia para hablar hay mucha. Y un anuncio de reunión entre Lula y Orsi, que también seguramente traerá algunas novedades. Exacto. Un saludo. Motivo más que suficiente para reencontrarnos. Eso, en 15 días. Gracias. A ti. Info 24. La actualidad sin rodeos.